Ya, vamos ahora. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Sábado 14 de febrero, Señor, donde muchos celebran quizás el Día del Amor. Nosotros celebramos también el Día del Amor. No hay por qué, Señor, restarse eso, pero también celebramos el más grande amor, Señor, que fue el que tú nos diste, Señor, ese día cuando viniste y te encarnaste, Señor, tomaste forma de siervo y moriste por nosotros, para nuestra salvación y nuestra vida eterna. Te damos gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo y te pedimos que tu Espíritu nos sea guiando a través de este estudio bíblico el día de hoy. Te damos gracias por todo lo que haces en el nombre de Jesús. Amén. Ya, vamos recién. Séptimo estudio, recién vamos al capítulo 2. Sin duda el capítulo uno es un misterio difícil de resolver. Viendo a muchos expositores serios de la escritura, todos llegan a la conclusión que los primeros 18, 17 versículos de Juan son un prólogo que concentra toda digamos, la riqueza de lo que es el libro de Juan, hablando, ¿no es cierto?, de la preexistencia de Jesucristo, ¿no es cierto?, narrándolo como del verbo, el logos, lo hablamos en los primeros dos estudios con respecto a la eternidad de Cristo, su preexistencia, que después reafirmada, ¿no es cierto?, en Juan el Bautista, en lo que es el bautismo del río Jordán, también mostrándonos, ¿no es cierto?, la figura trinitaria directamente en la escritura, en algo explícito, el Hijo, el Cristo entrando en el mar, ¿no es cierto?, siendo bautizado por Juan el Bautista, el Padre y el Espíritu Santo en forma de paloma, no es una paloma, es en forma, ¿no es cierto?, ese aleteo que vio, en este caso, Juan, el discípulo del Señor, uno de los testigos de ese momento. Recordemos que Juan era discípulo de Juan el Bautista y por eso ve toda esta escena en el momento. Es un testigo ocular, ¿no es cierto? Después lo dice también en las primeras cartas de Juan, porque esto es lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído, ¿no es cierto? Referente, relevante al verbo carne. Ellos sabían que hablaban de un Dios encarnado en la forma de Cristo, ¿no es cierto?, del Jesús hecho carne en medio de nosotros, ¿no es cierto? Vamos a pasar a los que muchos le atribuyen el primer milagro de Jesús. La verdad es que podría ser el primer milagro dentro de su ministerio. Tampoco avalamos la otra parte, que hay unos libros apócrifos, dicen que Jesús hacía milagros por allá en la India cuando era chico, después de ese, ¿no es cierto?, intervalo entre los 12 años y los 30, donde Jesús aparece, que sabemos que es una edad aproximada. Empiezan a pasar estas cosas, que unos milagros, que anduvo por Egipto, etcétera, aprendiendo de sabios y filósofos de la época, lo cual son, no, digamos, son puras mentiras. Sabemos que no tiene respaldo bíblico porque no podría contradecirse con la doctrina del cristianismo, pero bueno, es el primer milagro registrado en el ministerio del Señor. Hay un hecho un poquito antes que inclusive se ve como milagro un poquito antes de esto, y lo vamos a ver en la lectura. Otra de las cosas que tiene importante el pasaje, y vamos a ir viéndolo, es el momento del inicio del ministerio del Señor, ya saliendo, por así decirlo, de la figura de su madre. ¿eh? Saliendo de esa cobertura, y lo vamos a ver por qué. Vemos también el cambio de rol del Señor en su vida digamos, como el elegido que va de parte del Padre para venir, ¿no es cierto?, como Dios mismo, en forma de siervo para morir en la cruz. Vamos a ver también cosas que tienen que ver con los ritos de la purificación, por qué estaban esas tinajas ahí. Vamos a ver cosas súper interesantes. Así que vamos leyendo, ¿no es cierto?, el versículo 1 al 12. Vamos a estar leyendo lo que son el capítulo 2 de el Evangelio de Juan. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vamos viendo entonces finalmente que acá hay varias cosas que son relevantes para el estudio de lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo el Señor se revela en lo ordinario. Hay que entender que en los tiempos de Jesús las bodas duraban varios días, por lo menos una semana, era el desde. Y habían varias cosas que son bastante llamativas. Primero, para el tema de lo que eran las fiestas eran prácticamente obligatorias, la fiesta del matrimonio, la celebración de la semana. Era obligatorio también tener la cantidad de cosas que eran necesarias para las personas que invitabas. Si no se veía como era como una especie de juicio social el hecho de que no hubiera la cantidad de comida, la cantidad de vino que se necesitaba para todos estos días. Inclusive había multas asociadas por el hecho del disgusto que podían pasar personas que muchas veces venían de lejos a estas bodas. ¿Eh? Es súper llamativo cómo funcionaba. Entendemos finalmente que Dios, en este caso en la forma del Cristo, ¿no es cierto?, honra la figura del matrimonio asistiendo a una boda tradicional, normal y corriente. Entendemos que dice que va, digamos, el Señor haciéndose parte de una cuestión súper cotidiana. Quizás siempre ha sido un pasaje controversial para algunos puritanos con respecto al que el Señor haya transformado el agua en vino, que fue vino de verdad. No fue agua, no fue jugo de uva, fue vino. Y empezamos con el versículo 1, donde dice que al tercer día, o sea, ya después de este encuentro, veníamos en el capítulo 1 terminando en el cierre, cuando, ¿no es cierto?, Andrés y Juan van a buscar a sus hermanos, que eran Pedro y Jacobo, y le dicen, estos dos, Andrés y Juan, eran los discípulos de Juan el Bautista, y les dicen, hemos encontrado al Cristo, al Mesías, de lo que hablan las Escrituras, ¿no es cierto? Esto después también estaba Felipe, que era de la misma ciudad de Andrés y Pedro, y que traía a Natanael. Y acá hay una primera controversia, antes de meternos directamente en el versículo 1, con respecto al primer milagro de Jesús, porque recuerdan que el Señor le dice a Natanael, ya cuando estabas debajo de allá de la higuera, ya te vi, ya te había visto. Entonces, ahí hay algo milagroso, entonces muchos dicen, ¿cómo? ¿Cómo va a ser el primer milagro? El hecho de transformar el agua en vino, si el Señor ya había hecho algo milagroso con Natanael, ¿no es cierto? Él le dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios viviente, etcétera, etcétera, la declaración que hace, ¿no es cierto?, el discípulo, que es potentísima, y vamos viendo cómo el Señor en ese sentido ya había hecho algo milagroso. Pero muchos atribuyen esto al hecho que el libro de Juan en el versículo dice, este fue el principio, o sea, el principio de, ¿no es cierto?, de todas estas señales, el principio de estos signos, el principio de estas señales. No es necesariamente que el del agua en vino fue el primero en sí, que puede ser también, no lo sabemos, pero pareciera que fueron un conjunto de cosas que sucedieron en estos días, en estos 3 días, entre que el Señor toma a estos primeros 6 discípulos, que tenían la mitad del equipo recién formado. Recordemos que, insistimos, estaba Andrés con Pedro, ¿no es cierto?, hermanos, Juan y Jacobo, hermanos, Felipe, que era de la misma ciudad de Andrés y Pedro, y Natanael. Habían 6 recién de los discípulos. Y vamos a ver también por qué el Señor hace este milagro. Y cómo van sucediendo las cosas también para que el Señor se vaya proveyendo para cosas que finalmente son necesariamente para la edificación de nuestra, digamos, de nuestra fe, para nuestra fe, no para Él. Él no tenía que justificar su ministerio. Él lo hace netamente para edificación de ese grupo de personas que entendemos que estaba María, la madre del Señor, sus hermanos y sus discípulos. Hay conclusiones que dicen que faltaba el vino porque, claro, eran mucho más invitados, porque se presume, ¿no es cierto? Dice el versículo 1, al tercer día se hizo una boda en Caná de Galilea, y dice el versículo 2, y fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Pero dice el versículo 1, y estaba allí la madre de Jesús. Por tanto, acá hay como una controversia con respecto al hecho de que posiblemente eran un familiar. Era un familiar de la familia del Señor. Por eso estaba María como involucrada en la organización. Esto como que tiene que ver un poquito con todo lo que sucede, con la instrucción del tema de cuando María le dice al Señor, no hay vino, y que claramente no obedece a pedirle al Señor que transforme agua en vino. María no sabía eso. ¿Okay? Entre paréntesis, hay que entender que acá dice que estaban los hermanos del Señor, y hay una controversia, ¿no es cierto?, teológica, con respecto a la Inmaculada Concepción. No sé si ustedes lo saben, pero en el sentido de que para los católicos, por ejemplo, María nunca más tuvo hijos y nunca tuvo relaciones sexuales con nadie. Según ellos,
María jamás tuvo relaciones sexuales con José, jamás tuvo más hijos. Es más, que los hijos o hermanos del Señor eran hermanastros que posiblemente eran de un matrimonio anterior de José, y por eso ahí está como esta desaparición, que por ahí José se anduvo aburriendo que no pasara nada. Una de las teorías conspirativas como de la desaparición de José. La más certera y la que más se apoyan todos con respecto a la tradición es que José murió, falleció, ¿no es cierto?, en ese intervalo entre los 12 años del Señor y los 30 años del inicio del ministerio, y que obviamente los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús, porque eran varios hermanos y hermanas, la escritura por lo menos nos narra 3, 4, más las hermanas, o sea, por lo menos tuvo haber tenido 6, 7 hermanos, fácil, fácil, entre hermanos y hermanas. Entonces, nosotros estamos más en esta posición y también, entre paréntesis, nosotros no somos ni arministas ni calvinistas, somos personas que estudian la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, buscamos ir hacia la palabra y que la escritura nos vaya revelando la verdad antes de tomar una posición, ¿no es cierto?, y abrazarla ciegamente. En ese mismo sentido, lo que tiene que ver con la posición de María, nosotros también, en este caso, abrazamos más la postura de que María sí tuvo hijos, sí tuvieron hijos que, con José en este caso, sí hermanos del Señor, carnales, hablemos de en la carne, por así decirlo, y que en este caso José lo más probable era que había muerto. Y lo más probable era que Jesús se había transformado a ser el primogénito, se había transformado en una especie de el hombre de la casa. Y vamos a ir viendo cómo hay cosas que se van dando y se van conjugando en el sentido de esta explicación, y vamos viendo el porqué, la forma de María de pedirle al Señor y la respuesta del Señor también al mismo, a la petición de María. Y se fueron invitados a las bodas de Jesús, a las bodas Jesús y sus discípulos. Recordemos que después al final de la narrativa sale que estaban sus hermanos, por tanto acá implícitamente, si estaba la madre de Jesús, estaba el Señor, no hay una contradicción, si estaba Jesús, estaba María, obviamente estaban sus hermanos, y el énfasis está en mostrar a sus discípulos, ¿no es cierto?, a los primeros milagros, a las primeras cosas que vieron los discípulos, estos 6 discípulos que hablábamos al principio. Y dice, faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Y aquí el catolicismo en general van a decir, siempre dicen que María sabía el plan del Señor, que era su guía, que en cierto sentido lo fue. Y hay que reconocer la labor de una mujer como María en la tierra, eso no tiene no tiene ninguna discusión. Lo que nosotros no hacemos es ponerla al nivel de una mentora del Señor, porque el Señor era Dios. Tampoco creemos en esas figuras que tienen que ver con una manera como inclusive media dualista, que tiene que ver con que el Señor era una persona normal y después como que supo que era Dios. No, Él siempre fue Dios, solamente que Él se autolimitaba en cuanto a lo que era su deidad por amor al hombre, que Él tenía que vivir con una persona normal, era parte de su misión. Pero no es que Él no fuera Dios y que Él no pudiese hacer lo que podía hacer en estos momentos, sino que Él sabía cuál era el plan del Padre y era importante que Él cumpliera con toda verdad, ¿no es cierto?, con toda justicia. Él lo dice cuando en el libro, nosotros lo leímos el otro día en el pasaje que está en Lucas, cuando va a bautizar Juan el Bautista al Señor y le dice, oye, yo quiero ser bautizado por ti, ¿por qué vienes tú a mí? Y dice, ¿no es cierto?, el Señor dice, es necesario que cumplamos con todo. Y el Señor tenía que cumplir con todo, no podía andar por la vida haciendo milagros, tenía que ser un hombre que trabajara, aprendiera el oficio de su padre, fuera un buen hijo, fuera un buen ciudadano, etcétera. Por tanto, él tenía que cumplir con esa parte como individuo normal. No es que él había dejado de ser Dios, no es que en el momento empezó a sentir flechazo o flashes con respecto a quién era antes, no, él sabía siempre que él era Dios. Entonces la mamá del Señor, en este caso María, le dice, no tienen vino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella era parte de la organización y la explicación más cercana que vemos en este pasaje de la Escritura es lo que generalmente se hace o hace una madre que carece de su marido. Parece que el aire está, sí, parece que está en modo caliente. Revísalo ahí para que... Y, y en ese sentido, lo que hace el Señor es claramente ir en ayuda de su madre, o su madre apoyarse en este caso en el Señor, porque finalmente había una simbiosis ya. Hay que entender que no estaba José, y María obviamente se apoyaba en Jesús. Cuando ella le dice, no tienen vino,
le dice, oye, hagamos algo, eso le está diciendo, pero no le está diciendo necesariamente. Recordemos que el Señor no andaba todavía por la vida haciendo milagros, sino que se lo dice como una, ayúdame, yo soy parte de la organización de esta boda y no tenemos vino, no tenemos vino, ¿se te ocurre algo? Esa es la aclamación, ¿ya? Y la otra parte, en el versículo 4, ¿no es cierto? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? Algunos lo toman como una falta de respeto, no tiene que ver con una falta de respeto, para nada. Solamente el Señor cumpliendo el plan y el propósito que Él tiene como Cordero, ¿no es cierto?, de Dios que quita el pecado del mundo, ya había iniciado su ministerio. Tan simple como eso. Por tanto, le dice, es una forma educada y muy respetuosa de decirlo en el idioma original. ¿Qué tienes conmigo, mujeres? Como decirles, disculpa, estoy ocupado, una cosa así. Disculpa, discúlpame, estoy en lo mío, ¿ya? Eso quería decir el Señor. No dijo, oye, ¿qué te pasa? No me molestes, estoy con mis discípulos. No. Lo que él quería decir en ese momento es como, ¿qué tienes conmigo, mujeres? Como, disculpa, estoy un poco ocupado, estoy con mis discípulos, estamos en otra cosa. Eso es lo que quería decir el Señor. Aún no ha venido mi hora, ¿no? Y no es necesario que yo me revele al mundo de esta manera. María no sabía lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo, al ser una sierva del Señor, porque lo fue, una mujer ejemplar y quizás la más importante de la Escritura por lejos, quizás la más importante de la Escritura por lejos, o es la más importante de la Escritura por lejos. Quizás está en la parte hombre Juan el Bautista, el que prepara el camino al Señor, y está María, quien cría al Señor, quien lo cuida, lo alimenta, lo sustenta. Claramente es la mujer más importante de la Escritura. Entonces, obviamente ella tenía, y el ángel del Señor le dijo lo que iba a hacer el Señor. No era un misterio lo que iba a ser el ministerio de Jesús para su madre. Por tanto, ella entendía ya, en este momento María se da cuenta, mi hijo comienza su camino al ministerio. Y por eso es que lo dice en el versículo 5, dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Lo entiende y ya hay un cambio entre ambos. Un cambio del Señor ya tomando su rol del Cristo y María ya tomando el rol de sierva. Se pone debajo del Señor. Haced todo lo que él dijere. Hay un sometimiento. El real siervo del Señor, el real, digamos, ser humano que está, digamos, sujeto a la misión que Dios le encomienda en esta vida, apuntar a Cristo. Siempre va a apuntar a Cristo, no se va a apuntar a él mismo, y María acá lo hace claramente, y ahí nuestra dicotomía con la gente católica con respecto a que María no se atribuye a ella lo que está sucediendo, sino lo lleva directamente a Cristo. Le dice a él, hagan lo que él diga, ¿no es cierto? Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de purificación de los judíos. En la escritura varias veces se cita el vino, ¿no es cierto? En la sangre, ¿no es cierto? Lo sabemos en lo que tiene que ver con la cena del Señor. Tiene que ver también lo que era, siempre fue de uso medicinal. Hay que entender que cuando ellos vivían en el desierto, el vino tenía que estar. Por eso es que el vino también se abre en odres, ¿no es cierto? También la escritura habla de odres, que eran instrumentos de cuero, donde había vino que no era para andar chupando en el camino, no era que la gente andaba alcohólica por la vida, no. ¿Para qué se utilizaba? Por ciertas medidas de agua había una medida de vino, que era el vino era lo que purificaba el agua. Hay que entender que no tenía preservante el agua antigua, no era agua potable, por tanto lo que hacía el vino era purificar esa agua para el consumo, ¿no es cierto?, personal. Para eso se andaba con un odre con vino, no era porque no eran piratas que andaban todo el rato alcoholizados como en una película de piratas, no, sino que finalmente ese era el fin. Y en este caso, lo que tiene que ver con las tinajas de piedra, eran unas tinajas más o menos que eran, decía, ¿no es cierto?, que eran como 5 o 6 cántaros, que más o menos eran para aguas para lavarse las manos. Hay que entender que cuando aparecen todas estas leyes que empiezan a agregar, que no son parte de la ley del Señor, sino que empiezan a ser costumbres morales, que empiezan a ser parte del ritual de los judíos, que había que lavarse las manos tantas veces, cada vez, a cada rato, cada comida. Esas tinajas tenían que estar ahí para eso, se llenaban con agua, y cada vez que ellos tenían que comer, hacer algo, cualquier actividad, tocar a alguna persona enferma, etcétera, etcétera, ellos tenían que lavarse las manos y era parte de su ritual de purificación. Era un sistema judío muy ceremonial que finalmente llegaba a ser, digamos, súper hipócrita, porque realmente se acuerdan que siempre el Señor llama a ese
a esa actitud externa de los fariseos, esa parte ceremonial a lo que es la hipocresía, porque vemos finalmente que había una construcción muy fuerte de la religión externa. Lo vimos los otros días, los últimos dos estudios bíblicos, con respecto a que los que gobernaban fuerte en la época de Jesús, en lo que era la dirección del templo, eran los saduceos. Y los saduceos eran personas que no creían en las cosas espirituales. Eran personas que veían ¿no es cierto?, al judaísmo, en este caso, como un método de normas morales para ser los mejores. No creían en la vida prácticamente después de la muerte, no creían en la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera. Por tanto, en esa línea hay que entender que ellos los veían como una construcción propia, utilizaban a Dios para su propio beneficio, para poder ser mejores personas, para ser más morales, para ser más éticas, pero su corazón nunca había cambiado. Y ahí entendemos que finalmente todos estos ritos externos podríamos sacar como conclusión y aplicación, ¿no es cierto?, que la religión sin Cristo no produce un gozo verdadero, sino finalmente es solamente hipocresía y una fachada, una faceta religiosa. ¿Qué les pide el Señor? Nos dice llenar estas tinajas con agua. Y aquí vemos algo que es súper increíble. María le dice estos chicos, hagan todo lo que Él les dijere. Y vemos el no cuestionamiento por medio de estas personas que están aquí involucradas en el acto, en la ejecución. A uno que le toca, en mi caso, a veces dirigir personas, uno ve todo tipo de personas en general. Ve las personas que escuchan las instrucciones, está el que la hace mirándote con cara de incrédulo y está el que no quiere hacerlo, que finalmente lo hace porque finalmente tiene un trabajo que hacer. Y aquí vemos que eso no es narrado, vemos que hay un acto inmediato y vemos la autoridad del Señor. Hay que entender que Jesucristo era Dios. Su voz era potente. Recordemos que cuando el pasaje de la Escritura que es genial, cuando vienen a arrestar al Señor y le preguntan, ¿quién es Jesús? Y dice, yo soy, y ¡ta! Y todos caen, espectacular. Entonces vemos la autoridad del Señor. Vemos la autoridad del Señor en esto, que ellos no cuestionan nada. Y de hecho después narran que ellos, inclusive sabiendo todo lo que había pasado, se quedan callados. Yo creo que fue tan potente esa situación que la gente quedaba atónita finalmente ante la autoridad. Porque acuérdense que los fariseos hablan, ¿por qué habla este? Habla como los que tienen autoridad. ¿Qué le dio esta autoridad? Por tanto, hay una obediencia sin explicación en una acción completa de personas que son ajenas. Pero al mismo tiempo, vemos que tampoco hay una conversión en estas personas. Ven el milagro, hacen el milagro en sí, llenan las tinajas con agua. Y la Escritura no nos muestra luces de que estas personas hayan cambiado su manera de ver o de cómo es cierto conducirse a través de la vida. Nos deja ahí implícito. No sabemos lo que puede haber pasado. Quizás no pasó en ese momento, quizás pasó después, quizás les quedó como algo en la cabeza y después pudieron llegar a Cristo. No lo sabemos, pero lo que sí vemos es que finalmente hay un concepto claro que al encontrarse con Cristo, inclusive ver los milagros del Señor, hay personas que no van a creer. Por tanto, vemos claramente que hay una obediencia a un mandato y la obediencia al Señor procede con una manifestación de poder. Dios obra mediante un montón de medios ordenados. Y la obediencia siempre tiene que ser nuestra aplicación independiente, que no entendamos el resultado. El agua en vino, ¿no es cierto? Es una transformación, no es una mejora. Y ahí es donde está hoy día, como hablábamos recién, con respecto a lo que era lo que era la fe judea de los judíos para los saduceos y lo que tiene que ser el cristianismo para nosotros. No es una mejora, no es para ser mejor papá, mejor esposo, mejor trabajador, mejor jefe, mejor empleado, mejor estudiante. No es para mejorar, es para que haya un cambio estructural de sustancia. Eso es lo que produce el Evangelio en las personas. La real comunión con Dios produce un cambio, una transformación sustancial del individuo. No es una mejora, no son puntos de mejora. Eso que nosotros vemos en la externa tiene que ver con consecuencia de, pero lo que se produce en el ser humano es un cambio de sustancia. Obviamente nosotros luchamos con nuestro viejo hombre, pero va a depender claramente de a quién alimentemos más, o al viejo hombre o al hombre nuevo, y eso será fiel reflejo de nuestras actitudes. Por tanto, vemos que el cambio del agua en vino tiene una paradoja espiritual potente.
que es el cambio de sustancia. Y vemos también en esto cómo algunos involucrados, viendo el milagro del Señor, siendo partícipe del milagro del Señor, no cambiaron. No cambiaron. Es increíble. Muchos van a ver y no van a creer. Inclusive lo vemos los discípulos, el otro día lo contábamos cuando decía Natanael, puede salir algo bueno desde allá, ¿no es cierto? Y después está Tomás, ¿no es cierto? El que mete la mano en su costado, pide meter la mano en el costado del Señor. Y vemos que la incredulidad es algo con lo que nosotros siempre vamos a luchar. Y eso hay que tenerlo súper claro. Cuando el otro día escuchaba algo que tiene que ver referente a la iglesia, y en la figura que usa el apóstol, ¿no es cierto?, con respecto a la iglesia como la esposa del Señor, y al mismo tiempo, como nos pide el apóstol a las mujeres sujetarse al marido y a los hombres amar a su mujer. Porque nuestra naturaleza caída, eso es contracultural. O sea, siempre en la naturaleza caída de la mujer está el no sujetarse al hombre. Es el cuestionamiento natural de lo que es la figura del hombre. No es natural que la mujer se sujete a su marido. Por tanto, para hacerlo hay que hacerlo en el poder del Espíritu. No mediante normas, no mediante moral, porque eso va a ser una cruz o una especie, por así decirlo, un yugo que se va a cargar hasta que se pueda, hasta que yo tenga paciencia, hasta que yo pueda soportarlo. Cuando nosotros lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, no es un yugo. Se acaba ese yugo. Y es lo mismo en cuanto a los hombres. Si nosotros vamos a la historia, los hombres, inclusive, sobre todo, no diríamos que en todos los tiempos en realidad. Hoy día sí, pero antes también, si al final la gente se iba, los hombres iban a la guerra y tenían hijos por allá, etc. El hecho de la monogamía del hombre es más difícil, inclusive no vayamos netamente al acto, hoy día no es necesariamente pecado de adulterio, fornicación, caer en el acto mismo, sino inclusive con los temas que son pornografía, etc. Y es antinatural para el hombre. Físicamente, naturalmente, el hombre es animal en ese sentido. Y de la única manera, si él lo hace sin Cristo, obviamente es una carga. Y por eso es que los hombres aguantan un tiempo, por muy morales que sean. Y hoy día lo vemos que los matrimonios ya no duran para siempre, por muy morales y éticos que sean. Porque hay una fuerza que está puesta en sí mismo, hasta que él lo soporte, hasta que él pueda. ¿No es cierto? Llevar esa honra al matrimonio, esa fidelidad, le va a durar hasta que él pueda. Y va a ser una carga. Y va a querer deshacerse de ella. En cambio, si lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, eso se acaba, porque el Espíritu nos capacita para vencer, ¿no es cierto?, la tentación y el pecado. Entonces vamos viendo que después esta agua que era vino, por las palabras del mismo maestro Sala, dicen que es el mejor vino. Y claramente vamos viendo cómo por ahí siempre, en esos avivamientos personales que tenemos, en todas estas situaciones, a veces que nos suceden cosas, inclusive también en la conversión, y todas estas partes son nuestros mejores momentos como cristianos. Es como, no debería ser así, deberíamos ser estables en el tiempo, pero es como que ese buen vino que se ha transformado en ese momento muestra la mejor parte del vino, la mejor etapa. Por eso que el vino también dice en la escritura, vino nuevo, no de nuevos, ¿no es cierto? Después el vino empezaba a hinchar estos aparatos, incluso se rompían. Contenedores por los gases que va produciendo la fermentación, ¿no es cierto? Entonces finalmente vamos viendo cómo en esa etapa el vino nuevo era el mejor de todos, era el mejor, hablando del punto de vista, ¿no es cierto?, figurativo, bíblico, y entendiendo que antes no había la manera de cómo conservarlo como ahora, que hoy día con aditivos se puede conservar y puede ser un vino añejo mucho mejor que uno nuevo, pero tiene que ver con, ¿no es cierto?, las cosas que hoy día se pueden, digamos, introducir dentro químicamente del producto para poder conservarlo. Antiguamente no teníamos esa fermentación natural, por tanto, siempre el vino nuevo era mejor porque el vino fermentado se vinagraba, ya tenía un mal sabor. Por tanto, esto va figurativamente también con lo que somos nosotros como cristianos, que generalmente en esa etapa de conversión inicial o estos valles que el Señor nos hace pasar, a veces estas tormentas, estas pruebas, generalmente sacan lo mejor de nosotros, sacan nuestro mejor color, nuestro mejor sabor, por así decirlo. Y no debería ser así, deberíamos ser estables en el tiempo. Y es ahí nuestra conducta donde tiene que ser moldeada para ser sujetos y ministrados y tener, digamos, este sentimiento de sujeción al Señor siempre, para poder vivir siempre como un vino nuevo. Versículo 10 dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior.
y más se estuvo reservado el buen vino hasta ahora. ¿No es cierto? Aquí venimos a reafirmar lo que estábamos hablando recién y vemos cómo esto el Señor nos muestra que al final un buen vino siempre tendrá una buena carta de presentación. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos sujetos, inmersos en la comunión con el Señor en oración y en el estudio de la Escritura, generalmente nuestros frutos van a ser buenos. El fruto que la gente ve, ¿no es cierto? Lo que ve la gente de afuera. Vamos a tener paz para con Dios y con los hombres. Y eso va a hacer que finalmente tengamos ataques del enemigo, por supuesto que sí, no estamos exentos de eso, pero finalmente vamos a poder llevar esta carga porque estamos, ¿no es cierto?, capacitados por medio del poder del Espíritu para poder sobrellevar cada una de estas situaciones. Versículo 11 dice, y este principio de señales, y ahí está el tema, la palabra, como hablábamos recién. Muchos dicen, el primer milagro del Señor puede ser, porque es el primero que aparece en la Escritura, en el orden que nos muestra el apóstol Juan. Pero dice señales, ¿ya? Porque hubieron varias señales, un conjunto de señales en este día, porque inclusive el mismo apóstol Juan nos dice al término del Evangelio, porque hay muchas cosas más que sucedieron, pero si las escribimos todas estas, no caberían los libros en la tierra para contar todas las cosas que hizo el Señor, porque eran tantas cosas. Quizás esto fue evidente, esto fue público, que es otra cosa. Esto fue público, en un lugar público, por tanto queda el registro, y muchos más se acordaban, porque hubieron tantas cosas que hizo el Señor de manera milagrosa, que claramente registrarlas todo era imposible, ni siquiera ya era como cotidiano, me imagino. Por tanto, hay que entender también que el Señor inicia en este periodo alrededor de los 30 años. Nosotros hablamos siempre de los 30 años y los 33 años como algo como no dogma. No están así, por si 3, 4 años después, 3, 4 años antes, tienen una edad más o menos por ahí, por el estilo, donde se saca el cálculo. Y lo más probable, cada vez nos acercamos más a la conclusión que el Señor, su ministerio duró un poco más de 3 años. Cada vez se llega más a la conclusión hacia allá. Por los datos que hay hoy día astronómicos que se pueden empezar a medir, se puede hacer como una inversa, con todo el viaje astronómico con respecto a cómo funcionan los días, las estaciones, etcétera, se puede hacer hoy día de manera, digamos, simular para ver en qué día cayó, etcétera, etcétera, qué hora era. Esa cuestión hoy día se puede hacer. Por tanto, ya se puede saber que los tiempos eran un poquito más largos de los que nosotros creemos. Y también tenemos que entender finalmente que el Señor hace esto para el fortalecimiento de la fe de sus primeros discípulos. Y aquí nosotros vamos a ver cómo hay una separación, ¿no es cierto? Cuando está la transfiguración, cuando lleva discípulos a Getsemaní a orar, son un grupo de discípulos que son los primeros 6. Vemos que estos primeros discípulos son los que generalmente, inclusive los primeros 4, donde está Andrés, que es el hermano de Pedro, y Juan con Jacobo, que son generalmente los que estaban en el círculo un poquito más cercano al Señor. Fueron los primeros discípulos. Fueron los que les fue revelado en el momento del evangelio, de la evangelización de Juan el Bautista respecto a lo que iba a hacer el Señor. Por tanto, hay un camino recorrido previo por parte de estos discípulos del Señor. Y fueron su círculo de hierro y fueron finalmente los que escribieron los evangelios, porque hay que entender que Marcos fue dictado por Pedro, lo que generalmente se le atribuye, digamos, en la escritura a Marcos, sí, pero dicen que los hechos fueron narrados directamente por Pedro, que fue el primero de los evangelios. El segundo fue Mateo, ¿no es cierto?, Lucas, y terminamos con Juan. Y tenemos prácticamente la influencia de 2 apóstoles, 3 apóstoles directamente en lo que es los evangelios mismos. Lucas es la diferencia porque es un historiador, pero en el caso de Mateo, Marcos, que viene siendo narrado por Pedro de manera indirecta, ¿no es cierto?, la influencia directamente de un apóstol, y en este caso Juan. Por tanto, 2 de estos discípulos influyen directamente en lo que son los evangelios, los 4 evangelios. Y hay que entender que todos los 3 evangelios, en este caso Mateo, Marcos y Lucas, se basan todos en Marcos. Y vamos viendo finalmente que el Señor siempre provee, y no solo provee, sino que provee lo mejor. Entendemos que la gracia de Dios es abundante y excelente. Vemos también cómo el Señor nos va mostrando que Él puede hacer de donde no hay todo. Puede transformar una situación que eran tinajas vacías, recuerden, eran tinajas vacías, no había nada. El agua fue transformada en vino después que el Señor le dijo que la llenaron con agua. Después esa agua fue transformada, pero las tinajas estaban vacías. No había agua en las tinajas. A veces se nos olvida eso, que las tinajas estaban vacías. Eran tinajas de piedra vacías. Lo vemos en el relato del libro de Ezequiel, ¿no es cierto?, cuando habla del valle de los huesos secos, ¿no es cierto? Le dice, profetiza, hijo de hombre, sobre estos huesos. Dice, vivirán, para que estos huesos vivan. Y ahí tenemos que entender cómo el Señor toma de nada de lo que hay para hacer un todo. Y vemos en este principio de señales que dice el capítulo 2 de Juan, cómo el Señor
va generando este inicio, ¿no es cierto?, de fortalecimiento de la fe de sus discípulos. Inclusive después vemos en los evangelios también que dice que sus hermanos no creían. ¿Y por qué sus hermanos no creían directamente? Hay que entender que esto funciona de un canal humano, no porque el Señor era un chanta, ¿no? No porque pasa mucho que a veces nosotros somos alguien en la escritura, perdón, en la iglesia y otra persona en la calle, no era por eso, sino netamente tenemos que recordar que el Señor era el primogénito, era como el segundo papá a bordo, y generalmente era la figura de autoridad del hogar. Y en ese caso tiende, ¿no es cierto?, el ser humano generalmente a rechazar, aunque pueda ser muy perfecta esa figura, a la figura de la autoridad. A eso va. Había una reticencia ahí un poquito a la autoridad de lo que era el Señor de manera natural. No es que los discípulos, perdón, los hermanos del Señor creyeran que era una persona, digamos, incoherente, no tiene que ver con eso. Habla netamente de una cuestión carnal. Ellos no habían sido transformados todavía, no veían la parte espiritual del Señor que la empezaron a ver en la ejecución y en el camino al ministerio. Pero hay que entender el porqué. Y al mismo tiempo, ver y sacar como conclusión la figura de María en la Escritura. Hoy día, María, a partir de esto, ya empieza a aparecer como uno del grupo de los discípulos, como otra más de los discípulos, sale de la figura de la madre de Jesús y se transforma en la figura de una mujer del grupo de los discípulos del Señor, que se somete. El cambio de actitud de María hoy día, entregar la posta, así como Juan dijo, ¿no es cierto?, necesario que él crezca y yo mengüe, lo vamos a ver un poquito más adelante, esta misma actitud toma María. Lleva a los discípulos, lleva a su familia, lleva a sus hijos directamente al Señor y le dice, haced todo lo que Él diga, ¿no es cierto? Y ahí vemos cómo la actitud correcta de una mujer que está santificada en el Señor es llevar todo a Cristo y no llevarla a sí misma. Ok, esto sería lo que vamos a ver el día de hoy. La verdad es que es un pasaje que finalmente nos muestra cómo la religión externa y cualquier cosa es insuficiente, que Cristo transforma y que no mejora, Cristo transforma, ¿no es cierto? Que su gracia es abundante, que la gloria de Cristo, ¿no es cierto? Y estas señales produce fe verdadera y que la fe verdadera produce obediencia. Que si Cristo está presente en nuestra vida ordinaria, nuestra vida va a ser una vida de obediencia y de santificación. No somos santos por méritos propios, nunca seremos perfectos, pero tenemos que vivir en camino a esa santidad, tenemos que sujetar nuestra vida y nuestros deseos a la obediencia de lo que nos ministra el Espíritu día a día para poder vivir vidas santas, digamos, y no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este séptimo estudio bíblico, Señor, tú has sido bueno, nos has enseñado un kilo, Señor, hemos aprendido un montón y queremos agradecerte por lo que nos has provisto este tiempo. Esto no se dio planificado, no era algo que queríamos hacer, Señor, sino que las circunstancias nos llevaron en tu soberanía, Señor, a tener que hacer esto, nos llevaste a este punto y la verdad es que ha sido una tremenda bendición. Gracias por todo lo que haces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué te ves de tibio? No, tío. Está mal puesto.